¿Alguna? ¿No? ¿Nada más? A medida que vamos resolviendo, yo creo que nos van a ir saliendo Sí, más dudas. sí, bueno, se le decía, si pueden enviarme correo ahí y trataré de contestar lo más pronto Sí. posible, obviamente cuando me Nosotros ya lleguen. le mandamos uno Ah, ya, ok. y lo invitamos a Yo la pensé, conversación. ah, ya, sí, sí, sí. Pero por eso, pues, no sé, ahí trataré lo más pronto posible y si no, Sí. obviamente en la próxima clase, en el peor caso, lo podemos ver, pues, pero voy a tratar de responderlos antes. Eh, si no hay más dudas, a ver, alguien parece que escribió aquí o no. Ah, no. Ya. Si no hay más dudas, vamos al ejemplo que estábamos viendo, que era este, bueno, la última clase, ¿cierto? En realidad revisamos el enunciado de la tarea, así que ahí nos gastamos la clase entero en eso, es que este lo habíamos dejado pendiente, estaba de antes, ¿cierto? Y ahora lo vamos a terminar, y que era en realidad ya teníamos hecho nuestro modelo, solamente teníamos que ingresarlo a un software y de aquí obviamente estudiar la solución para ver, ¿cierto?, qué información nos da. Aquí, ¿cierto? Les recomiendo particularmente que pongan harta atención, ¿cierto? A lo que vamos a ver de las tablas de resultados, o sea, qué información nos entrega. Recuerden bien aquí, ¿cierto? Qué cosa, digamos que de todos los datos que el software entrega, para qué se ocupan los distintos números, qué significan, etcétera, etcétera, porque varias cosas de las que tienen que hacer precisamente en la tarea pasa, digamos, por reconocer aquí los números, ¿cierto?, particulares y utilizarlos correctamente. Entonces, este problema les va a servir un poco de repaso de eso, ¿cierto? ¿De qué se trataba? Sí, muy brevemente, ¿cierto? Recordémonos, era una fábrica, que en este caso era un solo producto lo que fabricaba, pero era un producto que pasaba por dos etapas, ¿ya? Había una etapa uno, ¿cierto?, que procesaba el producto, ¿cierto?, hasta un cierto grado, pero ese producto una vez que salía de ahí no era realmente un producto final, no era un producto que iba a ir al mercado, sino que solamente podía pasar a la etapa siguiente, ¿ya? La etapa 2. Y cuando efectivamente era procesado ya por la segunda operación o etapa, ¿cierto? Ahí efectivamente ese producto podía ir finalmente al mercado. Y me indicaba lógicamente demanda, ¿cierto? En cada uno de los 3 meses, esto funcionaba por 3 meses, y esa demanda, ¿cierto? Lógicamente que se refería al producto que va saliendo de la operación 2, pues como insisto, ¿cierto? No, de la operación 1 no se puede vender. Entonces, también otra cosa que me daban, la capacidad de operación de los 3 meses de cada una de las dos operaciones, que va aquí difiriendo, ¿cierto?, ligeramente. Tenía la posibilidad de usar inventario. Si uso inventario, ¿cierto?, en este caso tenía necesariamente que reconocer un costo por estar guardándolo. Y además de eso, ¿cierto?, habían costos de producción que dependían del mes. Del mes y de la operación. Las dos cosas obviamente hacían depender el costo y por lo tanto al final tenía 6 costos distintos en ese sentido que se relacionaban, por supuesto, con las distintas variables. Eso era la idea general. Después íbamos, ¿cierto?, a lo que era el problema en sí. Las variables de decisión, habían como dos grupos de variables de decisión. El primero tenía que ver con cuánto yo fabricaba en cada una de las dos operaciones, en cada uno de los meses, por eso aparecían 6 variables, ¿cierto? Eran 2 operaciones por 3 meses, me dan las 6 combinaciones. Y el otro grupo de variables eran los inventarios, que eran, ¿cierto?, cuánto yo dejaba a fin de cada mes en cada una de las operaciones disponible para el mes siguiente. También, ¿cierto?, son 2 por 3 porque son 2 operaciones y 3 meses, aunque es cierto, aquí habíamos visto, también llegamos a ver que la última variable, la que se refería a agosto, se podía o no incluir porque en el fondo, ¿cierto?, dado que no tengo ninguna exigencia a dejar productos hechos al final del periodo, por supuesto que el modelo va a preferir no fabricar en absoluto porque eso es más barato que estar fabricando, ¿cierto?, algo para guardar. Si nadie me lo pide, necesariamente, ¿cierto?, aquí el modelo, el método, ¿cierto?, no va a querer fabricar algo que me aumenta los costos si no realmente no hay un propósito detrás de eso. Así funciona en el fondo el método. Y eso eran las variables, función objetivo
¿cierto? Aquí está, era minimizar costos, lógicamente. Toda la primera parte de esta función objetivo tenía que ver con los costos de producción. Recuerden que las variables X, ¿cierto? Lo que me representaban era cuánto yo fabricaba en cada mes, ¿cierto? En cada una de las dos operaciones. Y cada una de esas, digamos, operaciones y meses tenían su costo diferente. Por eso, ¿cierto? Aquí aparecen todas separadas. Y recuerden, si aquí yo siempre había definido X y J, donde el primer número, ¿cierto? El primer índice de lo que me hablaba era de qué operación se trataba, y el segundo índice lo que me decía era, ¿cierto?, en qué mes. Entonces aquí, ¿cierto? X21 era, por ejemplo, segunda operación en el primer mes. X23, segunda operación en el tercer mes. X12, primera operación en el segundo mes. Y así sucesivamente las otras combinaciones. Y la otra parte era inventario. 0,2 para el inventario de la operación 1 que existiera y 0,4 para el inventario que yo dejara de la operación 2, ¿cierto? En cualquier mes. Independiente del mes, en el fondo ahí siempre el costo del inventario unitario era el mismo. Por eso aquí se podía factorizar. Restricciones, habían dos grandes grupos de restricciones, ¿cierto? Habían dos tipos de restricciones dentro del problema. El primero grupo, que está acá arriba, ¿cierto? Todo esto de acá, tenía que ver con las operaciones, con las capacidades de operaciones, que también, ¿cierto? Ahí en el enunciado me aparecen de manera separada. Cada operación en cada mes tenía una cantidad, digamos, de horas disponibles diferentes, que obviamente son los números que están ahí, 800, 700, 550, y abajo 1000, 850 y 700. Esas eran mis capacidades. Mis variables, ¿cierto? Recuerden que las variables de producción lo que representaban eran cuántas unidades yo fabricaba en cada, o sea, pasaban por cada una de las operaciones en cada uno de los meses. Y me daban también los tiempos que cada una de estas unidades se demoraba en ser procesada en cada una de estas operaciones. En el caso de la operación 1, todas se demoran 0,6. Obviamente, independiente del mes, pasar por la operación 1 al producto, a cada unidad, le toma 0,6 horas. Y en el caso de la operación 2, le toma 0,8 horas, ¿ya? Y de ahí surgían estas, digamos, dos grupos de restricciones, porque así la cantidad de horas que se toma una unidad en ser producida por la cantidad total de unidades que produzco, obviamente me da el tiempo total que utilizo de las distintas capacidades. Y la otra parte, digamos, el segundo grupo de restricciones que hay era los de inventario. Y aquí nuevamente, ¿cierto? Había una pequeña división. En primer grupo de restricciones tenía que ver, obviamente, con la demanda final, por eso ahí aparecen 500, 450 y 600, ¿cierto? Y las otras variables que participan, lógicamente, que son las de inventario, que son las que se encargan, ¿cierto?, de ir pasando de un mes a otro, lo que yo fabrique, ¿cierto?, en un mes y ocupe en el mes siguiente. Y también aquí aparecen las de producción, pero aparecen las de producción solo de la segunda operación, porque, como les dije, ¿cierto?, en este caso, solo una vez que el producto pasa por la segunda operación, yo puedo considerar que efectivamente se encuentra terminado y puede ir a demanda. Por eso, ¿cierto?, aquí yo no consideré las variables de la primera operación, aquí no tienen nada que ver en este grupo de restricciones. Y la otra parte, digamos, el otro grupo de restricciones es, obviamente, el complemento que me falta. Es, por una parte, ¿cierto?, las variables de inventario de la primera etapa, las variables de producción de la primera etapa también, ¿cierto? Pero aquí, ¿cierto?, mi demanda en ese sentido, la demanda que yo tengo en la operación 1 no es la demanda final, no es la demanda externa, es solamente lo que la segunda operación me pide que yo haga. Así, digamos, yo obligo en el fondo a la primera operación a que fabrique lo que la segunda operación necesita. De esa manera, ¿cierto? Yo puedo efectivamente, digamos, tener actividad en las dos. Pues si yo no hubiese hecho esta dependencia, lógicamente que el modelo, siempre tratando de optimizar, no va a, a fabricar nada en la primera operación si yo no se lo pido. Al hacerlo de esta manera, ¿cierto?, me asegura
que en algún momento se va a fabricar lo que la segunda operación está pidiendo y por lo tanto, ¿cierto? Eso necesariamente debe venir de la primera operación. Puede ser en el mismo mes de la producción, ¿cierto? Pero también podría ser en el mes siguiente, o sea, podría hoy fabricar, por ejemplo, para la etapa 2 y parte de esa producción en realidad usarla el próximo mes, que el próximo mes entre en la etapa 2, no ahora. ¿Alguna duda del enunciado? Esto obviamente es un pequeño recordatorio bien rápido, ¿cierto? De qué cosa era esto, si esto lo habíamos visto ya en su momento. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Y ahora, ¿cierto? Nos queda obviamente ingresar esto en software. Me parece que no lo ingresamos en absoluto, en nada, ¿cierto? Ya. ¿Qué prefieren que usemos? Lingo, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. Usemos Lingo entonces. De hecho, es más rápido el ingreso en Lingo, ¿cierto? Que en Excel, porque Excel requiere ahí un buen poco más de trabajo. Vamos acá a Lingo. Vamos a tratemos de poner en paralelo las ventanas para ir viendo tanto el modelo como ahí, ¿cierto? Y acá. Y esto es minimizar. ¿Se alcanza a ver bien ahí de tamaño la letra? ¿Se distingue bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, hay que ir ingresando el modelo, ¿cierto? Tenemos aquí el minimizar, ¿cierto? Y es la función objetivo simplemente que tenemos abajo. Minimizar 10 por x11 más 12 por x12 más 11 por x13, 13, ¿cierto? Esa es la primera parte. Más 15 por x21 más 18 por x22 más 16 por x23. ¿Ya? Aquí podemos separar un pelito que se vean. No sé si fue en esta sección o no, pero me preguntaban si para el digamos, el lingo, hacía alguna diferencia el separar, digamos, las cifras, hacer todo esto darles un espacio entre medio o algo, y en realidad no, o sea, Lingo, pues, digamos, le da lo mismo los espacios, porque obviamente va buscando signos digamos, de su sintaxis, los por, los más, eso en el fondo es lo que va compilando, digamos, paso a paso. Así que no tiene particularmente, ¿cierto?, que ver el tema de los espacios, pero sí, o sea, personalmente les aconsejo siempre que traten de usar esos espacios, porque es más fácil detectar cuando se equivocan, o sea, porque uno, ¿cierto?, a veces puede perfectamente meter mal, ¿cierto?, el dedo en alguna parte, y si lo hacen, ¿cierto?, ahí podrán, digamos, si están las cosas separadas, es más fácil darse cuenta, ¿cierto?, que metieron por ahí algún dedo mal, ¿ya? Así que sí, es un poco recomendable hacer esto separado. Ahora ya, ingresamos, ¿cierto?, esta primera parte, hasta el 16x23. Ahora tenemos que, a ver, voy a subir esto un poquito, que ingresar, ¿cierto?, la parte de inventario. Y aquí, otra cosa también que Lingo permite, a ver, se me cambió el tamaño, no, quiero evitar que me cambie el tamaño, ahí sí. Otra cosa que Lingo permite, recuerden que una de las reglas de sintaxis que tiene Lingo es digamos, el punto y coma, ¿cierto? Que cuando yo le marco el punto y coma, es cuando Lingo, ¿cierto?, reconoce que yo terminé una ecuación. En este caso, ¿cierto?, yo les había mencionado que una cosa que uno podía hacer era, por ejemplo, aquí escribir en una línea nueva, por ejemplo, 02 por, aquí podemos escribir las de inventario, podemos hacerlo con mayúscula, 11, 12, 13, y sumar 04 por y
2,1 más I2,2 más I2,3, ¿cierto? Puedo hacer eso. Y aquí indicarle el punto y coma. Y en este caso, ¿cierto? Acá me reconoce el fin de la ecuación. A pesar de que yo la haya escrito en 2 líneas, para Lingo, ¿cierto? Esto sigue siendo una sola ecuación. Va a leerla, va a llegar acá al final, no va a pillar el punto y coma, así que va a leer la línea que sigue, va a encontrar el más como corresponde, ¿cierto? Necesita entender que es la continuación de la ecuación, y ahí, ¿cierto? Va a hacer todo el resto, ¿cierto? Y la va a cerrar cuando encuentre efectivamente el punto y coma. Así que escribir esto así en 2 líneas es exactamente, o en más líneas, si lo necesitan, si es que tuviesen una ecuación demasiado larga, perfectamente la pueden dividir en distintas líneas y mientras no hagan, no tengan errores de sintaxis, obviamente, el ir pasando de líneas que les haya faltado un más o alguna cosa, ¿cierto? El Lingo, por supuesto, va a funcionar bien y va a reconocer lo que corresponde. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. Ya. Ahora, ¿cierto? Tenemos que incorporar las restricciones. Y eso, ¿cierto? Recuérdenos, bueno, nosotros tenemos también la opción en Lingo de hacer comentarios con el signo de exclamación también y el punto y coma. En este caso, ¿cierto? Una vez que abren un signo de exclamación, mientras no encuentre el punto y coma, ¿cierto? Lingo va a seguir considerando que eso es un comentario. En el momento que encuentre el primer punto y coma, entenderá que es el fin del comentario. Antes de eso, ¿cierto? No. Y aquí ya podemos ir ingresando las distintas restricciones que vamos acá abajo a aparecer. Tengo ahí. Ya. Me parece que a ustedes no les había mostrado un detalle en realidad que tiene Lingo, que permite darle nombres a todas las ecuaciones. De hecho, también lo podríamos hacer acá arriba de la función objetivo. No sé si vimos eso, las etiquetas. ¿Las vimos o no? Me da la impresión No, de que no, profe, no pero no vimos importa. etiqueta. No. Ya, la etiqueta en realidad es algo súper simple. Con un corchete cuadrado, ¿ya? Ustedes pueden darle un nombre a las ecuaciones, pero lo tienen que poner antes de la ecuación, ¿ok? Y tiene sus reglas de sintaxis, o sea, hay ciertos símbolos que no se pueden ocupar y hay también, digamos, reglas de, por ejemplo, no pueden tener un espacio, deben ser un nombre continuo. Da lo mismo si usan mayúsculas o minúsculas, porque ahí Lingo todo lo pasa a mayúsculas, es lo mismo que hace con las variables. Y como decía, hay ciertos símbolos que no les va a dejar usar porque, por ejemplo, los por, los más, obviamente no podría dejar usar eso porque son operaciones matemáticas, así como un montón de otras dos cosas que Lingo no les va a dejar hacer. Pero con palabras, por ejemplo, digamos, guión y cosas por el estilo, eventualmente, sobre todo en realidad el abajo, el guión obviamente lo interpreta como un menos también. En general con palabras esto va a funcionar. Por ejemplo, si esto lo escribimos FO, por decir función objetivo, después, cuando aparezcan los resultados, ¿cierto? Cuando yo tengo esa sección donde me aparece la información de las restricciones, va a aparecer con nombres, no va a aparecer con el número de la fila, sino con lo que yo aquí escriba. Otra condición también de esto es que todas las etiquetas tienen que ser distintas. Ustedes no pueden repetir. Todas las restricciones se deben llamar diferentes. Si repiten un nombre, les va a decir, les va a leer que les va a salir un error hasta que cambien, obviamente, la etiqueta. ¿Cómo llamamos esto? ¿Cierto? Son las capacidades de operación 1 y 2, ¿cierto? Para cada uno de los meses. Aquí obviamente tenemos que inventar simplemente una nomenclatura que a nosotros nos recuerde eso. Podemos decir, no sé, CO por capacidad de operación, 1 por la etapa 1, ¿cierto? Y podemos decir junio por el mes, ¿ya? Vamos a ver si eso me lo acepta como etiqueta, porque puede que también algo me reclame. Y aquí, ¿cierto? Esa es mi etiqueta y ahora yo puedo escribir la restricción x11 menor o igual a 800. Yo podría perfectamente, obviamente, no ocupar etiquetas, solamente que les va a enumerar las restricciones en el orden que escriban. Ya. Esto, bueno, lo voy a copiar en realidad porque tengo que hacer la x12 y la x13, ¿cierto? Con los respectivos valores, estos 700 y estos 550.
Y aquí obviamente no es junio, es julio, y esto no es junio, por supuesto, es agosto. ¿Ya? Eso en el fondo, bueno, son las tres primeras restricciones etiquetadas, ¿cierto? En el fondo eso es lo que me interesa. El Profe, otro dentro de grupo, la etiqueta, yo me puedo saltar un espacio, ¿cierto? ¿cómo? No Dentro de te la escuché etiqueta bien. me puedo saltar No, espacios. no te deja, no te deja. Lo que Ah, tiene podrías que ser hacer es todo esto. junto. No podría hacer esto. Esto te lo acepta, pero tienes Ah, ya, que ponerle algún símbolo entre medio, que no sea una operación matemática o alguno de los que tiene reservado Lingo. ya. Pero sí, por lo menos este sí sirve harto. Obviamente el dejar ¿cómo se llama eso? ¿Un underscore, creo? No, no me acuerdo cómo se llama ese slash abajo. Tiene un nombre. Ya. Ahora las otras tres, digamos, ¿cierto? Es el corchete, no, y lo puedo decir, obviamente es capacidad de operación 2, ¿cierto? En junio. Esta va a ser nuestra primera. 0.8 por x21 menor o igual a lo que sale acá, 1000, punto y coma, para que me reconozca, obviamente, que termino. Voy a copiarla dos veces para hacer, lógicamente, las correcciones de capacidad que correspondan. Y aquí es 2, no es 2.1, es 2.2 y esto es 2.3. Y aquí en vez de junio, julio. Y aquí es agosto. Ok. Entonces tengo, fíjense que las etiquetas son distintas, se parecen, pero la primera dice 1 y acá 2, ¿cierto? Eso me la separa. Y obviamente todo está junio, julio, agosto, ¿cierto? Lo que me separa también el CO1 y del resto, ¿cierto? De ahí, si Lingo no encuentra nada malo en la etiqueta, obviamente va a funcionar, si no, por supuesto que me va a reclamar. Aquí vamos a escribir arriba que estos son la capacidad de operación como grupo de restricciones. Y acá abajo lo mismo, pero demanda e inventario para poder escribirlas. Profe, dentro ¿Sí? de los indicadores, yo puedo ¿Ya? colocar como nombre del indicador, así como colocó CO2 junio, guión ¿Ya? bajo, digamos, y el nombre de la variable, x21. ¿Puedo usar eso? La variable también Eh, dentro como si diferenciador. no, mira, si estás junto con el resto del texto, no debería darte problema. Ya. ¿Ok? Porque claro, si lo ves Si está separado, junto. obviamente, claro, si te lo lee como un texto y no te lo reconoce como una operación, no debería darte problema. Ah, ya. Ah, ok, me quedó claro. Demanda inventario, son las que están acá abajito. Vamos ahí a verlas simultáneamente. También recuerden, ¿cierto? Otra de las ventajas de Lingo es que yo puedo escribir en el fondo eh, variables a los dos lados, ¿cierto? Y que Lingo solo en el fondo me hace ese ordenamiento de pasar al lado izquierdo, ¿cierto? Y esa es la forma estándar del modelo para efectos de solucionarlo. En este caso, ¿cierto? Lo voy a escribir tal cual como está abajo y eso sería x21 es igual 500 más y sub 21, punto y coma. Una cosa, fíjense acá arriba, bueno, lo escribí con mayúscula, aquí con minúscula. Acuérdense que eso para Lingo da lo mismo. Debería reconocérmelas como una sola variable y en los resultados siempre eso sale todo con mayúsculas simplemente. Ahora, y sub 21 más x22 es igual 450 más y22, punto y coma. Le vamos a agregar la etiqueta en esta parte. Y sub 22 más x23 es igual 600 más y sub 23. Aquí podemos separar con una cuestión de estética simplemente, ¿cierto? Y poder ver bien qué fue lo que escribí. Ok. Y aquí sí podemos poner etiquetas. Podemos llamar, no sé, demanda, ¿cierto? Podemos escribirlo como DDA.
Y puede ser, obviamente, desde operación 1 y operación 2 aquí. Puede ser de operación 2 es esta, en junio, ¿ya? Que esa sea la etiqueta. Dice, demanda operación 2, junio. Esa misma etiqueta, la repito acá para cambiarlo. Es demanda operación 2, pero en julio y en agosto. Ahí sí. Demanda inventario, ¿cierto? Demanda operación 2 en junio, julio y agosto. Y ahí están las respectivas ecuaciones. Me faltan estas últimas, este último grupito, escribirlo. Voy a escribir primero las ecuaciones, después haré digamos, las etiquetas. Y aquí es x11 es igual a x21 más y sub 1, punto y coma. Y sub 11 más x12 es igual a x22 más y sub 12, punto y coma, y sub 12 más x13 es igual a x23 más y sub 13, punto y coma. Y ahora, cierto, etiquetas que obviamente puedo usar de base la anterior, pero tengo que cambiárselas. ¿Sí? Ahora es operación 1, esta otra puedo llamarla exactamente igual, pero con operación 1, esta otra va a ser lo mismo, pero con operación 1. Y ahí tenemos, sí, el modelo completo. Obviamente acuérdense que aquí lo que es las variables mayores o iguales a 0, no es necesario indicarlo, que el programa asume que son así y en realidad lo que hay que indicarle son los casos cuando son diferentes, o sea, en realidad cuando si no es mayor o igual a 0, tiene alguna condición especial, esos casos sí hay que indicárselo. Ya. ¿Dudas de esto? ¿Alguna No, pregunta antes de ir a ninguna. resolver? No, sí, podría resolver. No sé los demás. ¿Sí? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Alguna? ¿Nadie? Bueno, si no hay dudas, obviamente vamos a resolver. Bueno, de ahí, obviamente, esto lo vamos a guardar. Recuerden, ¿cierto? El botoncito Solve es el que resuelve, pero antes de ir ahí, hagamos lo que, ¿cierto? La otra vez hicimos de activar el informe de rangos, ¿ya? Recuerden que eso va en Solver arriba, en los menús, ¿cierto? Solver, está opciones. Ahí, opciones, se abre esta ventana y dentro de todas las opciones, ¿cierto? Está esta General Solver. Cuando pinchen ahí, se abren obviamente un montón de alternativas y dentro de esas alternativas, acá abajo dice Dual Computations y dentro de eso, bueno, viene por defecto Prices y eso es lo que hay que cambiar por precios y rangos, que es la segunda opción. Con eso aplican, queda ahí obviamente precios y rangos, ok, y se cierra. De ahí vamos obviamente a ir a crear el informe, eso no se hace inmediatamente, se tiene que reejecutar, digamos, para que funcione. Por el momento, ¿cierto? Vamos a solucionar que es, ¿cierto? El doble círculo rojo concéntrico el que me lo permite. Pinchamos. Ya. Primera cosa a fijarse, ¿cierto? Bueno, antes de esto, ¿a alguien le salió algún error? ¿Algo que no debía salir? No, ¿No? global óptimo. Ya. Porque obviamente recuerden que lo primero que sale cuando hay alguna clase de problema, obviamente, son los errores. Y ahí cuando salen los errores tienen que fijarse lógicamente si es un error muchas veces. O sea, una de las primeras cosas que lanza como problema son los errores de sintaxis, ¿ya? Si tuvieron un problema, o sea, si por ejemplo una etiqueta efectivamente la escribieron mal, la repitieron, alguna cosa, les va a salir ese error primero. Y no les va a dejar y no les va a mostrar lógicamente el resultado hasta que no lo solucione. Así que hay que resolver eso y de ahí van a llegar a esto.
al que cuando aparezca esta ventana y diga global opt, es porque llegaron, ¿cierto?, al óptimo. Les dice el valor de ese óptimo y lógicamente un montón de otra información del proceso en sí. Al cerrar esto, abajo sí está la información que me interesa a mí. Vamos a agrandarla para irla leyendo. Ya. Primera información, ¿cierto?, que tiene arriba, una de las primeras informaciones que aparece es la función o sea, el valor de la función objetivo. En este caso, 39.720, ¿cierto? Es el valor. Y después vienen las variables. Aquí, ¿cierto? Bueno, siempre antes de, digamos, de leer el resultado en sí, revisen por si acaso aquí, fíjense si los listados de variables son efectivamente las que ustedes definieron, ¿ya? Que no aparecen de repente, o sea, que no les faltan o les sobran variables. ¿Por qué, digamos, es bueno revisar eso? Básicamente por el tema de que si se equivocaron al tipear, ese error aquí va a ser evidente, ¿ya? Entonces, simplemente por eso. Si, por ejemplo, Profe, escribieron, además de... ¿Sí? una consulta en el tema de las variables, el valor que va a ¿Ya? entregar value va a ¿Ya? ser siempre dependiente al que tú definiste como X11, X12, por ejemplo, ya sea cantidad, dinero, Sí, OT o lo claro. que sea. Sí, exacto, sí. Porque Ya, en el fondo, o sea, el método en realidad en ese sentido no es tan inteligente. El método lo que resuelve son sistemas de ecuaciones. Él particularmente no sabe qué cosas son los números que uno está incluyéndole. Simplemente asume en el fondo que lo que tiene un sistema de ecuaciones y eso es lo que resuelve. Y uno es el que tiene que preocuparse en el fondo de que las ecuaciones y digamos los valores tengan las unidades correctas, po. El método es más tonto, simplemente resuelve el sistema. Y obviamente sí guiado por el óptimo. Ya, tenemos obviamente aquí las variables que corresponden. Eso es lo que hay que siempre ir chequeando, ¿cierto? De que no se metió de repente, no pusieron ahí, se les pasó un índice de más o les faltó algo, obviamente. Están teniendo eso, ya se puede ir a ver obviamente la solución. ¿Qué es lo que sugiere? Fíjense, en la operación 1, estas tres, ¿cierto? Son de la operación 1. ¿Qué me sugiere fabricar y cuándo me lo sugiere fabricar? ¿Cómo leo este resultado? ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. Que digamos, esas tres variables, x11, x12 y x13, ¿cierto? Son de la primera operación. Son las que Así es. representan qué fabrico en la primera operación y cuándo. Entonces, ¿qué me está sugiriendo? ¿Cuál es la solución que me entrega? En términos que de tiene pensándolo. que fabricar X11 y X13 y no fabricar X12. Ya, pero en términos de la planta, ¿eso qué significa? Que serían dos productos en vez de tres. No, porque acuérdense que las variables lo que representan es cuántas unidades yo fabrico en esta operación en cada mes. ¿Qué Que es en lo que el me primer interesa? mes fabrica una cantidad de unidades que cubren el segundo mes y después en el tercer mes fabricaría ya más unidades, ¿o no? ¿Cierto? De hecho, eso es lo que dice. Y es digamos, un poco lo curioso de este modelo. Acuérdense que, bueno, las demandas originales de ahí las vamos a ir a ver. Aquí podemos verla, bueno, lo podemos ver acá. La demanda externa, recuerden, era 500, 450 y 600. Digamos, era bastante pareja, ¿cierto?, entre un mes y otro. Y resulta que este modelo lo que me dice es que yo el primer mes fabriqué 1.333,3 unidades, que el segundo mes, obviamente esto siempre es la operación 1, que el segundo mes no fabrique nada, que no haga nada con la operación 1. Y el tercer mes fabrique un poquito, 216 unidades, ese mes, ¿cierto? La demanda externa son 600, fabrique solamente 216,6 y nada más. ¿Por qué, digamos, es una solución, entre comillas, un poco extraña? Lógicamente, porque está sugiriendo que en realidad no conviene
estar fabricando o usando la planta en un mes completo. Y por supuesto, si ustedes no se vayan a alguna empresa a decirles que un mes no hagan nada, lógicamente que no pueden tener a los trabajadores haciendo nada. Entonces, lógicamente que en ese sentido, lo que hace el modelo es suponer simplemente lo que busca es matemáticamente lo que más conviene, pero si ustedes no le obligan a hacer algo diferente, si lo que considera que más conviene es precisamente no fabricar nada un mes, así obviamente va a ser la solución. Fíjense, la operación 2 que sugiere. Fabricar igual lo mismo, o sea, mayor cantidad en el primer mes, en el segundo mes ¿Cierto? no, y en el tercer mes un poco. ¿Cierto? Lo mismo, ¿cierto? Segundo mes nada de nuevo. Y el tercer mes solamente lo que no pudo alcanzar a hacer en el primero. Fíjense que obviamente esto, tanto lo que hace en la operación 1 como en la operación 2, tiene su correspondencia en la parte de inventario. Fíjense, inventario de la operación 1. Fabrico 1333.33, ¿cierto? Y pasa obviamente una parte del mes 1 al 2 y del 2 al 3. Por eso esas dos variables, ¿cierto?, están distintas de 0. Le va Fíjense, quedando como inventario acumulado, ¿no? claro, o sea, de hecho lo que fabrica de más lo pasa a 2 meses y lo pone disponible para el tercer mes. Y fíjense Claro. lo que hace la segunda operación. 750 de inventario y después 300 al siguiente. La diferencia entre estos dos, obviamente, es precisamente la demanda del segundo mes. O sea, en el fondo, en el primer mes me fabricó la demanda de ese mes, del segundo mes y parte de la del tercer mes. Y el único motivo por el que no fabricó, ¿cierto? En el tercer, digamos, no fabricó todo lo que el tercer mes necesitaba, era simplemente porque no tenía capacidad para seguirlo haciendo en el primer mes. Eso también, obviamente, en las restricciones vamos a ver que se refleja, pero aquí, en esta parte, como tenemos, ¿cierto?, nuestro conjunto de restricciones de producción e inventario, tenemos que ver que efectivamente esto conversa, o sea, tiene que reflejarse que las unidades siempre tienen que ir a dar a las partes que corresponden, ¿ok? Y aquí, ¿cierto? Bueno, las variables de inventario reflejan eso. Fíjense también que produjo 1033,3 la etapa 1 y solo 83 pasaron a la etapa, digamos, como inventario de la etapa 1. En realidad, ¿cierto? Son 1033.33, 1250 fueron procesados, ¿cierto?, el mismo mes y quedaron como producto final. Y solo una pequeña parte quedó como producto no terminado, pasando, ¿cierto?, a los meses siguientes para que después pasara a la operación 2. En realidad, en el tercer mes recién pasaron a la operación 2, pero solo fue una fracción menor. Casi todo lo trató de fabricar efectivamente el primer mes, inmediatamente. ¿Ya? ¿Se ¿Profe? entiende eso? ¿Sí? Sí, una duda. Y entonces la tabla de al lado nos dice que ¿Ya? en los primeros 3 meses solo va a tener una reducción de costo del 1,2. Ya, estos valores de acá, Sí, los costos reducidos, recuerden, que de partida. Fíjense, donde hay un valor, ¿cierto? En la solución, donde yo tengo, ¿cierto?, un valor distinto de 0, con una variable que efectivamente sí le asignaron un valor, yo tengo, digamos, un costo reducido de 0. Y debe ser así, digamos, eso es lo correcto, ¿ya? Donde la variable consideró, ¿cierto?, que no valía la pena, digamos, que esa variable fuera mayor o igual a 0, como en este caso, ¿cierto?, son las producciones de julio, ahí sí me aparece un valor, ¿ya? ¿Recuerdan qué cosa era lo que significaba digamos, el costo reducido? en este caso vendrían siendo los productos. No, Sí, el costo reducido, obviamente, la idea siempre es costo, o sea, obviamente en sí, ese sentido es como el súper dinero. directa. Es como el dinero que se va a ahorrar la empresa. No, o sea, en realidad es información sobre por qué, digamos, esa variable en particular quedó fuera de la solución, porque, ¿cierto?
como es una variable que quedó en cero, básicamente, lo que el modelo, obviamente, de alguna manera consideró que no valía la pena incluirla, ¿ya? Claro. Entonces, el costo reducido, si me aparece en las que no valió la pena incluir, por supuesto que debe tener algo que ver con eso, con la información sobre por qué no vale la pena incluirla, ¿ya? Pero, profe, ¿ese costo reducido está asociado a un valor monetario? Depende de lo que digamos, la función objetivo tenga, pero en este caso sí, obviamente sí es directo porque, ¿cierto? Yo tengo mi función objetivo, bueno, eran costos, ¿cierto? Eran todos costos. Sí. Entonces, en este caso, ¿cierto? Sí me está hablando del costo que yo tengo y de la variación que ese costo debería tener para efectos de que yo sí considerara, digamos, estas variables dentro de la solución, ¿ya? Entonces, Vamos a ver, de profe, hecho, eso ¿sí? sería si los primeros 3 meses nos salía a producir 10 de costo, ahora los primeros 3 meses, en vez de 10, va a ser 9,7. O sea, 8,7. 8,8 que digo. Por el costo reducido. Ya, Sí, de hecho, sí, vamos a ir a verlo, pero después en la función objetivo, porque obviamente eso sí nos dice cómo podemos modificarlo. Fíjense Profe, que, ok, consulta. ¿sí? Ese del costo reducido, ¿debería ser lo que debería mejorar los costos? Exacto, sí, en este caso sí. Si tengo Por eso, utilidad, es mira, lo que debería mejorar la utilidad. exacto. Pero ahí está la Obviamente, duda. mejorar un costo, ¿cierto? En el fondo, rebajarlo, que sea más barato, ¿cierto? Ya, O sea, si el costo ya, se en el costo reduce, rebajarlo y en la utilidad claro, subirla. debería ser claro cuánto aumenta la utilidad para que pudiera ser considerada, digamos, en la solución. Ah, ya. En este Entonces caso, por reducido costo ejemplo, debería, dependiendo de qué se claro, hable, utilidad o costo. claro, por ejemplo, x12, ¿cierto? Me dice 1,2. Vayamos a ver la función objetivo. X12, digamos, su valor es 12. Y me dice que si esto se reduce en 1,2, podría valer la pena incluirlo en la solución. 1,2 menos, ¿en cuánto me deja? ¿Cuánto es 12 menos 1,2? Sería 10,8. Ya, ok, 10,8. ¿Por qué 10,8? ¿Dónde ven ahí un 10,8 que pudiera ser representativo de algo para efectos de que me hubiese considerado ese valor? Es un poco truculento, o sea, si no es tan directo el por qué está ese 10,8, pero ese 10,8 anda por ahí dando vuelta. Recuerden que en el fondo lo que hacen el software sí es comparar con las opciones, o sea, si en realidad todo esto siempre va a estar comparando con los demás que tiene alrededor, con las otras opciones de producción, qué sé yo, etcétera, etcétera, y va a elegir obviamente lo que más le conviene. Y también, ¿cierto? Cuando informa costos reducidos, lógicamente lo hace pensando en cuál es mi competencia, ¿cierto? profe, ¿Sí? entonces, para entender, la idea sería, si a eso costaba antes, por ejemplo, 12, ahora con el costo reducido que nos indica que es 1,2, pasaría a ser 10,8. Ya, exacto. Entonces, aunque no se produzca en ese mes el producto X12, igual está asociado a un costo por el inventario que se fabricó en el primer mes, algo así. O sea, bueno, por eso, lo hace, ¿cierto? Lo que hace es una comparación con cuál es la otra opción. En el fondo, si tú empiezas a reducir el costo de 12, hay un rango en que esa reducción de costo no te va a cambiar nada, ¿ok? Que va a seguir siendo demasiado costosa en el fondo y por eso, pues, obviamente, si quedó afuera, fíjense, es 10, 12 y 11 los costos de esa etapa, así que por supuesto, ¿cierto? Quedó afuera porque es el más costoso. Y lógicamente en las otras condiciones, considerando también la posibilidad de pasar inventario, está en este caso considerando que todas las otras opciones son mejores que estar usando ese 12. Por eso lo dejó afuera, lo ve que es muy costoso. Si empiezan a reducirlo, por ejemplo, no sé, pues llegan a 11,5, va a seguir siendo el más costoso, a 11, este cierto todavía lo iguala, pero ¿por qué me dice 10,8? Si ese es el tema. ¿Con qué me está comparando? Con las otras dos variables de X1
De que hecho, está entre no con 10 las y 11. dos. No con las dos. ¿Por qué? Hay una en especial. ¿Y por qué? Con la más alta. Con la más Ah, baja sería, porque es la que produce mayor cantidad, Sí, pues, ¿o no? sí. Es la que puedo producir del primer mes. No, piensen, ¿No? exacto, piensen de dónde está sacando en realidad en ese mes, ¿cierto? En particular, la, la producción para el segundo mes. ¿Dónde la estoy obteniendo? Del primer mes, de X11. ¿Cierto? En Sí, realidad el tema es ese, lo estoy obteniendo del primer mes. sí, ¿Puedo obtener para el segundo mes producción desde el tercer mes? no. No, pues cierto, ahí no me deja. Tiene que ser necesariamente del mes Ah, anterior. claro. Entonces, las opciones que tiene o su comparación, si yo estoy en julio, tengo que comparar si puedo fabricar en julio o bien me conviene más fabricar en junio y traer a través de inventario. Y también, obviamente, igual como el proceso es obviamente global, lo que busca son todas las alternativas, también considera si me conviene más fabricar en julio para enviar a agosto o fabricar en agosto directamente, ¿ya? Y obviamente prueba también todas las combinaciones. Si me Profe, conviene fabricar en junio para enviar a agosto, pasándome por alto, ¿cierto? Julio, ¿sí? entonces lo que hace en el fondo es que toma el costo del 10 del mes 1 Sí, y los 12 del mes 2 y los compara y dice, ok, el producto igual se va a fabricar, o sea, igual va a generar un costo, pero durante el primer mes. Y al fabricar todo el producto que se requiere en el segundo mes, creando un inventario, el producto en vez de costar 12 para el segundo mes va a costar ahora 10,8 y te ahorraste 1,2, algo así. algo así, claro. Porque fíjense, el 10,8 ¿de dónde surge? Es el 10 más Más el pensando costo los del inventarios. inventario, ¿no? Sí, Exacto. ya. Porque lo que ve es que si ustedes fabrican aquí, lo pasan a la segunda etapa y bueno, la segunda etapa tiene su costo, pero de todos modos va a asumir ese costo, ¿cierto? Cuando se fabrique. Y de ahí, por ejemplo, ustedes podrían fabricar aquí el primer mes, pasar a la segunda etapa, terminarlo y enviarlo 2 meses, ¿cierto? A agosto, para que allá, ¿cierto? Ocupar el producto. Y de hecho lo hace, ¿cierto? En la solución vimos que está fabricando en el mes 1 unidades que se terminan ocupando en agosto, Sí. ¿cierto? Entonces, esa es la comparación puntual de todo, por eso le digo, esta cosa hace muchas comparaciones de todos los posibles caminos de a dónde saco producto y a dónde lo envío. Y lo que inmediatamente es más competitivo para efecto, ¿cierto?, de lo que está haciendo, es ese caso en particular. Por eso, ¿cierto?, lo ve con 10,8, ¿ya? Y bueno, con los otros costos reducidos siempre hace la misma comparación. Uno así físicamente aquí, bueno, el programa es relativamente chiquitito, así que puede un poco tener una idea, ¿cierto?, de la comparación de a dónde surgió. En problemas grandes, en realidad es súper difícil ver, pero lógicamente Simplex hace eso. Ve a ver de pucha, estoy aquí, soy más costoso, sí, pero ¿cuál es la alternativa que tengo más cerca? La que podría, obviamente, con la que podría competir más inmediatamente, más luego. Y eso es lo que, Profe, digamos, va a buscar. ¿Mm? consulta. Este es el caso para costos. En el Ujú. caso de utilidad, Sí, ¿yo se lo sumo o lo cambio por todo el valor del costo reducido? no, lo tienes que sumar. Si fuera utilidad, Hácelo. es la utilidad que te está faltando para ser competitivo con la utilidad en alguna parte, ¿cierto? Que sea, que es tu competencia en ese momento. Profe, Ya, y ahí el... Dale, Pedro. ya, si en el costo reducido ¿Sí? hubieran sido 8.000, un ejemplo, y yo en la variable tenía 5.000, entonces serían los 8 más ¿Ya? los 5.000. Exacto, sí. Ya, Aunque ok. Pero lógicamente sí. en la tabla nunca va a cambiar el que diga costo reducido. ¿Cómo no va a Mm, cambiar? El título que diga costo reducido nunca va a variar cuando te entrega los Sí. valores. No, o sea, siempre aparecen los costos reducidos. Ah, Necesariamente ya, pero lo aparecen que los voy es costos que reducidos. uno tiene que tener la capacidad de síntesis para ver si es que estáis viéndolo por el lado de costo o de utilidad. Ah, es claro, que es claro, maximizar porque Ah, ya, o minimizar. claro. Es que va en Sí, sí, eso. sí. Si sí, pero maximizas, igual, sí, pero igual piensa que en el fondo la... A ver, espera un segundo.
A veces las funciones objetivo pueden tener tanto ingresos como costos, pues puede ser de positivo o negativo los coeficientes, así que en realidad el costo reducido es en relación al coeficiente que tenga la variable que ahí tú estás procesando. Y siempre te lo presenta en el sentido de para qué lado soy competitivo simplemente, pues si esa es como la idea más, en ese sentido el software y el método es como más general, pues, o sea, lo que busca en realidad es competitividad del coeficiente en relación a los demás. Ya, ahora estamos claros. Sí, profe, está súper claro. Ya. ¿Qué más? A ver, bueno, vamos viendo la solución. Eso, bueno, ya vimos, ¿cierto?, qué es lo que sugiere fabricar, cuándo, ¿cierto?, dónde enviarlo y toda la historia. Vamos a tener que pensar, ¿cierto?, qué hacer con eso, porque lógicamente que no nos conviene mucho esta situación, pues sería, vayan a tratar de decirle a un gerente que no fabrique nada en un mes completo y no creo que los vaya a mirar de manera muy amable, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, hay que ver también lógicamente qué pasa con las restricciones. Fíjense que aquí aparecieron, como les decía, la etiqueta. En vez de los números de las filas, ¿cierto?, van apareciendo las etiquetas, que era lo que precisamente queríamos. Acá, ¿qué tenemos? Recuerden que todas estas últimas son de restricciones de las demandas, ¿cierto? Ya sea de la demanda final o de la interfase, ¿cierto?, entre el primero y la segunda etapa. Y en este caso, ¿cierto?, eran restricciones, por sí eran restricciones de igualdad, ¿cierto? Entonces aquí, lógicamente, no, digamos, no podría ser distinto de cero, siendo una restricción de igualdad, seguro que esto tiene que ser aquí un cero. Pero acá arriba, ¿cierto?, todas eran menores iguales. ¿Y qué me dice? Recuerden, ¿qué es lo que esta columna, ¿cierto?, donde dice Slack o Sulfurs, qué es lo que me decía? ¿Qué información es la que entrega? Los valores de la función objetiva, en este caso el Primero valor sí, final. Sí, son los primero valores sí, pero las demás, las de la discapacidad de operación. ¿La cantidad de producto? No. No, ¿Es la fíjense, ganancia que va a tener? ¿El costo que va a tener? tampoco. No. Fíjense los números, ahí los números, sobre todo los de julio, les pueden dar una buena pista de qué cosa en realidad es lo que significa. Son los productos disponibles para poder fabricar Esos numeritos estaban en alguna parte. en 700. ¿Ese era el inventario? No. Era el valor de la capacidad que se podía producir. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que? Vamos a ver Sí, aquí el modelo, chequémoslo. tenía 700, parece. Vamos a Ah, ver, y en ese mes queda libre porque en el segundo mes ¿cierto? la función objetiva arrojó que no tenía que producir nada. ¿Cierto? Entonces tiene la disponibilidad para fabricar 700 en el Fíjense. mes de julio. Aquí tenemos con las etiquetas. Era cierto, capacidad de operación 1 en junio, julio, agosto, y ahí tenía Claro. 800, 700 y 550. Capacidad de operación 2 en junio, julio, agosto, tenía 1850 y 700. Y eso es lo que aquí me parece. En Ya, estos Sí, casos, ¿cierto? Los 2 julios, 700 y 850, es lo mismo que aparece acá. En agosto no, tiene 460 y 420, ¿cierto? Fíjense, no son los mismos números. Y junio aparece con 0. ¿Recuerden les acordan ahora qué cosa es lo que esto decía? ahí ¿Qué es tiene lo la que mayor, significa esta columna? que no la tiene mayor capacidad. demanda. No, más simple en realidad. Que no tiene capacidad ya para producir más. En los casos de los ceros, sí, ¿cierto? Sí. Pero en realidad, ¿cierto? Aquí, bueno, la columna, ¿cierto? Dice Slack o Sulfurs porque tiene los dos sentidos. Es cuánto les falta o cuánto les sobra, porque en realidad la respuesta, bueno, el número siempre cuando es positivo, si digamos cumplió con la restricción de manera correcta, factible,
Cuando es negativo, preocúpense porque eso obviamente es porque tienen un problema infactible. Pero si es positivo, ¿cierto? Y está bien. Si es un menor igual, como en estos casos, lo que el número de aquí les dice es cuánto les faltó para llegar a la igualdad. Aquí aparecen 700 porque aquí efectivamente 0,6 por x12 es 0, porque x12 es 0. Entonces, de 0 a 700 son los 700 que están acá. 0,6 por x13, que x13 sí tiene un valor, ¿cierto? Es obviamente la diferencia que yo tengo aquí para llegar a 550, si es 420, ¿cierto? Serían 130. 0,6 por x13 les tiene que dar 130, porque aquí le está diciendo que les faltaron 420 para llegar a los 550. Lo que les dice es cuánto les sobró. Eso es lo que está aquí, ¿ok? Y profe, ¿y Y uno en el caso podría del trabajar 0, sobre esos valores? sí, por supuesto, sí, de hecho Por para eso ejemplo, está. decir, establecer que nosotros en julio vamos a producir entonces los 700 que tenemos sobrantes, pero esos 700 se tendrían que fabricar al valor, al costo de 12. Claro, claro, por ejemplo, esa, de hecho, bueno, ahí vamos a agregar precisamente una restricción de esa naturaleza, que es en realidad, por lo menos, asegurar una producción mínima ese mes, ¿cierto? Para no tener la fábrica desocupada, para no tener los trabajadores sin hacer nada, yo tengo que obligar de alguna manera que algo de eso se ocupe. Obviamente, ahí hay que estudiar bien cuánto yo obligo, porque en el fondo, si obligo a fabricar demasiado, por supuesto que mi costo va a empeorar montones. O sea, Sí, pues. está bien que yo tenga que preocuparme de ocupar la capacidad de los trabajadores y toda la historia, pero tiene que ser también con un nivel de sensatez que no me arruine en el fondo la optimización, porque por algo estoy optimizando. Eh, y fíjense también, acá, bueno, ¿alcanzamos correcto? Sí. Aparecen los precios duales. ¿Se acuerdan qué cosa eran los precios duales que nos decían? ¿Qué eran esos dos numeritos? De no, fíjense dónde aparecen de partida, ¿cierto? Eso ya les da una pista. ¿Qué es lo que nos ahorramos Esto minimiza al el no costo producir? ya Al no cerca. producir, Tiene algo que ver, pero no es exactamente eso. La utilidad que vamos a obtener, En este caso la función de objetivo era de costo. es de Así costo. que, El costo que vamos a tener en el caso de, por ejemplo, cuando fabricamos en el mes de junio toda la capacidad, ¿vamos a sumarle un costo de 1? no, tiene que ver No. en realidad, no, en este caso, fíjense que aparece solamente los recursos que se agotaron, ¿cierto? Aquí hay un valor distinto de 0, aquí hay un valor distinto de 0. Todos los otros, ¿cierto? Costos, digamos, precios duales, donde me sobra recursos son ceros. Eso ya, ¿cierto? Tiene, lógicamente, les da un poco una pista de qué se trata. Por algo, ¿cierto? Donde yo tengo, en el fondo, recursos sobrantes, el dual es 0. El precio dual es 0. ¿Por qué podría en ese caso ser 0 donde me sobran cosas y no ser 0 donde las ocupe todas? Porque si es 0 es porque te sobró, entonces no es necesario agregarle algo más, algo así, Claro, ¿no? anda por ahí, ¿cierto? En realidad tiene mucho que ver eso. Entonces, si al primer mes, en junio, que fabricaste todo, quiere decir que te faltó algo, uno, no sé qué significará. Faltó Ya, algo. ya, no. Lo que dice el precio dual, de hecho, es en realidad que aparece obviamente donde hay cero solamente porque se tratan de recursos escasos. Lo primero, cierta idea que hay detrás es esa. Habiendo un recurso escaso, va a aparecer un precio dual. Y el precio dual lo que les informa en realidad es precisamente del valor de ese recurso escaso, ¿de acuerdo? Y que básicamente les dice directamente, de hecho es bien directo, que si ustedes dispusieran de más unidades de cada uno de estos recursos, porque obviamente si quedaron en cero es porque se los agotaron.
si dispusieran de más unidades de esos recursos, la función objetivo les iría mejorando en lo que dice acá, el precio dual, por cada unidad extra, digamos, que ustedes tengan del recurso al que se refiere. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de capacidad operativa de junio, ¿cierto? Se agotó toda. Si ustedes dispusieran ahí de una hora más de las que tiene, ¿cierto? Tiene 800. Si disponen de 801, la función objetivo va a mejorar en 1. Aquí casualmente es 1, o sea, en realidad normalmente no es así, o sea, puede ser cualquier número, no tiene por qué ser 1. En este caso es 1. Y la otra, ¿cierto? Que se agota es esta. ¿Qué les dice? De esas 1000 que se agotaron, ¿cierto? Si ustedes tuvieran 1001 horas, la función objetivo mejoraría en 0,75. En este caso, recuerden que mejorar es bajar el costo, porque es minimización de costo. Si fuera utilidad, obviamente es para el otro lado, aumenta la utilidad. Si, por ejemplo, aquí tienen 1002 horas, va a ser 2 por 0,75. 1003 horas, 3 por 0,75. Es literalmente así, o sea, va unidad por unidad. Y eso pero obviamente ese tiene es un el límite. costo por hora, profe, de la unidad. Por cada hora extra que tú Ya, tienes, vas a te poder vas a reducir ahorrar la eso. función objetivo en ese valor. Pero eso tiene Entonces, un límite, no es eterno. ¿Ya? Y ese por límite ejemplo, obviamente profe, está... Dime. si nosotros ahí en el mes de junio, nosotros le agregáramos una hora, se le ¿Ya? sumaría un 1 a nuestra función objetivo al X1, al X11 que dio. No, o sea, digamos, al agregar, por ejemplo, 1001, o sea, tú dices X11, o agregar 801 horas, lo Sí. que va a hacer en realidad te va a cambiar los valores de las variables, porque vas a poder fabricar más ese mes. No cambias el coeficiente, los coeficientes no cambian en nada, pero sí las Ah, variables cambian porque ahora, obviamente, inicialmente tú estabas obviamente fabricando esa unidad que ahora vas a poder fabricar en la etapa 1, en el mes 1, tú lo estabas fabricando en otra parte, a un costo mayor. Entonces, como ahora tú diste la capacidad para que se fabricara en la primera etapa, en el primer mes, ¿cierto? Obviamente ahí es donde esa variable cambia, asume, fabrica más, otra deja de fabricar esa unidad que ahora tú le diste la posibilidad de fabricarla en otra parte, y por eso digamos es que el costo cambia. y ¿Ya? ahí, ¿cuál es el límite, profe? Ya, eso es lo que hay que ir a ver en el informe de rango. Por esta parte ya, ¿estamos claros? Lo que información que aparece en esta ventana, Sí, de lo que profe. sobra, Sí, lo que profe. falta, ¿cierto? Toda esa historia, ¿ya? Sí. Vamos a ir a ver el informe de rango. Acuérdense, para el informe de rangos hay que ir a la ventana del problema, ¿ya? Hay que tenerla activa, si no, no se los va a generar. Y aquí hay que ir a Solver y ahí te da rango. Y eso se presiona y aquí aparece el informe de rangos. Lo vamos a agrandar para que se lea. Yo creo que se alcanza a ver bien. Sí, ¿Se ve profe, lo ahí sí. suficientemente bien? Ya, Un poco más grande quizás. ya, al tiro. Sí, sí, no, no me imagino porque en realidad por la resolución de las pantallas y de hecho el streaming también obviamente quita definición, pues entonces por eso les pregunto si se ve bien. ¿Ahí? ¿O todavía Sí, más? ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. No, ahí sí, Profe, profe. Sí, no, sí, por eso, ponte si me lente, tienen que decir Gonzalo. si no, me Y tienen que aparte la decir si letra es no se como ve súper bien. delgada, por eso. Sí, por eso, pues, es que de hecho me ha pasado ya, no sé si en esta sección o en alguna otra, que por ejemplo me empezaban a preguntar por qué había un menos en cierta parte. Y resulta que era un más, pues, pero obviamente el problema es que el streaming no dejaba ver la otra rayita y obviamente yo podía uno entender cualquier tontera lógicamente porque simplemente no se veía bien. Y que por eso tienen que preguntar si no se ve bien. Ya. Informe de rango, ¿cierto? Viene tanto para los coeficientes de la función objetivo como para los lados derechos, ¿cierto? De las restricciones. Primero, ¿cierto? Lo que es la parte de la función objetivo me muestra para cada variable, lógicamente, me dice qué coeficiente tiene actualmente
y me dice cuánto puedo incrementar y cuánto puedo decrecer ese coeficiente. Pero, ¿se acuerdan para qué? ¿Qué era lo que pasaba? Con esto, al cambiar la variable, no cambiaba el resultado. Exacto, ¿cierto? Lo que me decía era que si yo me movía dentro de estos rangos, cambiando individualmente, ¿cierto? Una variable. Ese es el tema. Cambiando individualmente la variable, si yo me muevo en estos rangos, yo voy, digamos, la solución no cambia, sigue siendo exactamente la misma, ¿ya? Eso en el fondo es lo que decía. Profe, ¿Sí? entonces, si yo aumentara, aquí me dice que yo puedo aumentar el costo del producto 1x11 a 10,6 Claro. y Y seguiría hasta sin ese, cambiar como mi costo general, algo así. o sea, la solución va a seguir siendo la misma. No, tu costo general va a cambiar, porque tu Ah, ya. coeficiente ya no es 10, es 10,6. Por supuesto, la función objetivo va a cambiar su valor. Siempre cambia. Lo que no cambia es que los valores que ahora tiene x11, x12, x13, todas las variables, esos valores van a ser exactamente los mismos, con un nuevo valor de la función objetivo, porque cambiaste los coeficientes, pero las variables no van a cambiar sus valores. Eso es lo que pasa. Pero Y ¿en de qué nuevo, impactaría, profe? No, no me queda claro eso. Si yo, en que en porque realidad, voy a aumentar el costo y el costo va a variar. sí, No variaría la cantidad de pero producto la producido. solución no. Claro, pero la solución sigue siendo la misma, Ya. Eh, ¿ya? sí, Y eso, bueno, digamos, en realidad este informe de rango básicamente está para decirte, ok, uno puede estudiar, ok, yo quiero subir precios o quiero hacer alguna cosa por el estilo. En realidad también te dice, ok, mira, pero si haces estos cambios en el fondo, tú no vas a tener en realidad efecto, o sí vas a tener efecto. Y lógicamente que te ahorra a veces tiempo el hecho de que, digamos, aquí te informe de manera anticipada si es que si genera algún cambio o no, ¿ya? Básicamente es esa la idea. Ahora, como son, digamos, cambios individuales, ¿cierto? El tema es que cuando hay más de un cambio simultáneo, hay que testearlo, digamos, hay que hacer los cambios que a veces partir probando los rangos que aquí te dice, porque puede que funcione con un rango ligeramente inferior, puede que funcione con un rango ligeramente superior, eso es lo que en realidad uno no sabe. Cuando hay más de un cambio simultáneo, muchas veces andan cerca, pero también es bien relativo, así que en realidad ahí normalmente hay que probar nomás, ir tanteando un poquito. Y los rangos son una buena referencia, pero no es, digamos, también exacta la respuesta. profe. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, en un problema real, si mi producto sale como costo 10 y yo le ¿Ya? quiero hacer alguna mejora, agregarle alguna materia prima, etcétera, que Ujú. me subiría el costo a mí como ¿Sí? productor a 0,3. ¿Ya? Sería que el producto para mí es más costoso, pero a pesar de ser más costoso voy a poder seguir fabricando la misma cantidad que ya estaba fabricando antes. Claro, te va a decir que en el fondo la solución sigue siendo la misma. O sea, que recuerda que aquí lo que optimizó en el fondo el método, el modelo, es qué combinación, ¿cierto?, de producción te generaba el menor costo, ¿cierto? Eso es lo que determinó. Y en la nueva versión, ¿cierto? Cuando cambias ese costo, básicamente lo que te dice es que todavía sigue siendo, digamos, dado los demás coeficientes, sigue siendo, digamos, la selección de valores de las variables que te da de todos modos el menor costo. Ahí ¿Sí? sí, profe. Sí, comprendido. Ya. Eh, y bueno, esa por la parte, digamos, de los coeficientes de la función objetivo da esa información. Cuánto puedes incrementar o decrementar, ¿cierto? Sin cambiar lo que es en sí la solución. Los lados derechos es otra historia, porque aquí cualquier cambio que tú hagas en los lados derechos, sí necesariamente te va a afectar los valores de las variables. De algunas, a veces de todo, en realidad eso es como lo que uno nunca sabe, podría, o sea, debe al menos afectar una, seguro, ¿ya? Pero puede también afectarlas a todas. Lo que uno nunca sabe, ¿cierto? Es cuántas va a afectar,
porque depende de la forma y de las ecuaciones y de cómo se relacionan las variables entre ellas, ¿ya? Pero sí te avisa en el fondo que sí, digamos, va a haber un cambio en los valores de las variables seguro. ¿Para qué están los rangos? Porque independientes, aquí por ejemplo dice 800, 130 y 50. Si tú aquí lo incrementas en 1 o lo decreces en 1, estás en el rango, pero seguro te cambia los valores de las variables. Siempre te los va a cambiar. Lo que va a pasar, digamos, cuando te sales de estos rangos, cuando llegas a ese rango o te pasas del rango, es que algunas variables, pueden pasar en realidad varias cosas simultáneas, que alguna variable que actualmente tenía un valor distinto de 0, se haga 0, que alguna variable que era 0 pase a ser distinta de 0, o las dos cosas al mismo tiempo, que una variable que era 0 pase a valer distinto de 0 y que una que no era 0 pase a ser 0. Puede pasar en los dos sentidos, en realidad aquí son cualquiera de las tres opciones lo que puede pasar, y no se sabe obviamente, porque el rango para lo que aparece es para decirte dónde las cosas quedan igual, no dónde siento para dónde cambian, y obviamente aquí las posibilidades de cambio son muchísimas, entonces lógicamente que eso no te lo va a informar en el fondo, ¿cierto? Aquí fíjense, bueno, en los casos, por ejemplo, Julio, ¿cierto? Que nos sobraba todo. Nos dice cuánto puede incrementarse infinitamente, cuánto puede decrecer 700, y el valor es 700. ¿Por qué les dice eso? Es el producto que no se fabrica, mejor no fabricarlo. ¿Cierto? Es la, digamos, es la etapa, digamos, Periodo. que donde no se fabrica nada, el periodo donde no se fabrica nada. ¿Y por qué, digamos, les sugiere en el fondo que podrían, de hecho, quitar completamente la capacidad? Porque la está cumpliendo el mes anterior, junio, ¿Cierto? en la Porque, fabricación. evidentemente, por eso, porque no se está ocupando. Por eso les dice, oye, esta cuestión la puedes quitar completamente y no va a alterar, digamos, no va a cambiar la solución, no va a cambiar las variables que actualmente son la solución. Y, ¿cierto? Obviamente también te dice, puedes incrementarlo infinitamente porque algo que ya te está sobrando, por supuesto que te va a seguir sobrando si es que lo incrementas, ¿cierto? Esa en realidad es como la lógica que ocupa. En el caso, ¿cierto? Del 800, que yo sí lo ocupo todo, me da valores distintos. Me dice que puedo incrementar hasta 130 y decrecer los 50. ¿Por qué creen que pasa eso? Si el 800 lo incremento, ¿qué creen que pasaría con el resultado? Las variables pueden cambiar. Sí, pero ¿qué particularmente? Recuerden dónde decidió fabricar, pues dónde realmente está fabricando. No Cambiaría cambiaría, la fabricación no cambiaría la cantidad de fabricación, No, porque pero está si te dentro del pasas, rango. no, por eso, dentro del rango obviamente no va a cambiar. Te digo, ¿qué pasa si te pasas de este rango? ¿Podría aumentar el costo? No necesariamente. De Si hecho, me si paso del incrementas, rango, por eso, el podría partir a incremento, fabricarse en julio. ¿Podría aparecer ya fabricación en julio? no, piensa bien, ¿cierto? Yo actualmente, ¿cierto? Los 800 me los estoy consumiendo todos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy consumiendo los 800 todos? Porque el modelo prefirió en ese primer mes ocupar toda la capacidad al máximo. Porque era el producto más barato, con menor costo, O y lo sea, podía guardar como inventario. el mes en realidad, ¿cierto? Porque El era el mes, mes claro. más conveniente, Sí, ¿cierto? el mes. Ya. ¿Mm? Y eso también lo hizo en la segunda operación, lo hizo en las dos operaciones. ¿Ya? Si yo aumento la capacidad en ese mes, ¿qué va a pasar con el resto de la solución? Ah, puede que no tenga Se que van a- fabricar ni en julio ni en agosto. O sea, de hecho ya no sí. fabricabas en julio. Claro, entonces En no agosto. fabricaría en agosto. Claro, en realidad es cierto, si tú empiezas a incrementar el 800, lo va a hacer a costa de ir dejando de fabricar en agosto, porque para el modelo agosto era la segunda opción. Claro. Entonces va a seguir aumentando junio, 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 creciendo agosto. Cuando te pases de los 130, lo que va a hacer en realidad es dejar en absoluto de fabricar en agosto. Si llegas a ese límite, digamos, a esa cantidad de horas disponibles en junio, tú, alguna de las variables de agosto va a llegar a cero.
y ya no vas a tener que fabricar ni siquiera eso en agosto. ¿Ya? Eso en el fondo es lo que hice. De hecho, fíjense que los dos casos, los dos de junio, también tiene un incremento similar. En el caso de la operación 2, si incrementas esta cantidad, pasa lo mismo. O sea, ya no necesitas fabricar en agosto. Esta es Profe, la primera, es como difícil saber cuál variable va a ser. La segunda, obviamente, probablemente es la variable de la operación 2 de junio. ¿Sí? ese era si yo, por ejemplo, fabricara 150 más, me ¿Ya? comprendería que durante el mes de julio, agosto, no tendría que fabricar y posiblemente tampoco en el mes que viene, en septiembre. No Porque se se me sabe en acomoda. realidad. Ah, eso no se sabe. No, claro, porque ahí obviamente pueden variar mucho las condiciones cuando ya, o sea, te pasas del periodo de programación que aparece. No, aquí no hay, digamos, forma en particular de saberlo. Tendría que haber establecido agosto yo en la función o sea, septiembre yo en la función para saber ese valor. Claro, o sea, en realidad lo tendrías que haber modelado, tendrías que haber Claro, incluido eso. en el modelo el mes siguiente para que efectivamente lo considerara. Profe, y en el caso de yo reducir más de 50 en la producción de los 800 horas, producir Ya. menos 70, ahí podría significar que se me pasaran producciones al mes de julio. Por ejemplo, claro, ahí cierto, lo que empieza a funcionar es, ok, pues también pasa lo mismo, o sea, voy quitando aquí capacidad, ¿cierto? Entonces llega algún momento en que algo que yo estaba haciendo, digamos, cambia. Obviamente una variable de b, pues quizás variable que era distinta de cero empieza a funcionar. Y ahí, ¿cierto? Bueno, podríamos de hecho probar, de como dice de crecer 50, podemos probar con el 800, quitarle unos 60 para ver qué es lo que hace. De hecho, lo podemos hacer si quieren, vamos que vayamos a ver. Vamos a, Sí, profe, veámoslo. Porfa. aquí 800 menos 70, ¿ya? ¿Recuerdan cuáles ¿Dónde eran lo- las originales? Aquí están las originales, ¿cierto? Esto es lo que él, de hecho, esta ventana no va a desaparecer. Va a aparecer una nueva con la nueva solución. Le quité 70 a los 800. Vamos a ver qué hace. Bueno, tiene su nuevo. Vamos a agrandar esto. Ahí. Algo tiene que cambiar. Esta es la nueva. Esta es la antigua. ¿Qué cambió? La producción del X13. Y del X11 también Sí. cambió. Ya, pero hay algo Se más. mantiene igual. Cambiaron los valores. Cambiaron los El valores. inventario. Exacto. Los costos ¿Cierto? reducidos cambiaron. No, pero en realidad es los valores de las variables. Si el tema siempre va Ah, por el lado de las variables. el Acuérdense. inventario aumentó. Ya, pero sí, pero además de eso algo pasó. Hay unas variables Espérame, que aumentaron de inventario que, bueno, en realidad se disminuyeron un par de variables de inventario, pero otra cosa pasó por ahí con unas variables de inventario. no se ve, profe, la pantalla. No, yo la veo. Yo no la veo. Espera que refresque un Se poco, quedó puede que... Sí, dale un ahí sí. segundo a ver si se refresca. Ah, el inventario. No. El inventario El aumentó. inventario del primer mes queda en cero. Exacto. De los Fíjate, primeros lotes del el mes. sub 1.1 y sub 1.2 pasaron a ser cero, Sí. Sí. ¿ya? Eso en realidad es como el tema, porque por eso le decía, cuando uno se sale de los rangos que indica, ¿cierto? Ahí digamos, el modelo, eh, necesariamente, digamos, alguna variable se tiene que hacer cero. Por eso, digamos, están esos rangos, ¿ya? Son para Profe, avisar, consulta. ¿sí? Si el inventario del 1.1 quedó en cero y eso iba para el mes 2 Sí. y el mes 2 no tiene producción, ¿cómo lo hacemos No, ahí? pero fíjate, el inventario 1 iba al mes del 1 al 2, pero también pasaba del 2 al 3. Fíjate, acá, en Sí. realidad lo estaba pasando de junio a agosto. Ah, verdad, lo que pasaba con la totalidad.
Sí. porque Pero alcanza a cubrir fíjate, de los 1200. Los claro, 1200 alcanza a cubrir con los 2 meses. Ujú, sí. ya. Y ahora ahí mismo busca, por ejemplo, eso que ahí está, ¿dónde se pudo haber ido? ¿Qué otra cosa incrementó? ¿Qué cambió? ¿De qué manera perjudicó en el fondo la producción? Ujú. El mes de agosto Ya, aumentó por la una parte, producción ¿cierto? ¿Cierto? porque Agosto no tiene tenemos de inventario. 300 a 333. Y fíjense que Sí, en la segunda etapa, el primer mes las disminuyó un poco. sí. En el tercer mes también, ¿cierto? Tanto la primera etapa también, ¿cierto? Está produciendo más. Y el inventario, fíjense, de la segunda, o sea, de la segunda operación disminuyó un poco, estás pasando menos productos, ¿cierto? Cuando eso fue el cambio que hizo, dado que no tengo suficiente producción, o sea, no suficiente capacidad en el primer mes, en el fondo obligó más a agosto a que produjera más unidades para su propio mes, en realidad, simplemente. No está haciendo nada más que más producción local, dado que no se puede traer, ¿cierto?, tanta producción desde el mes de junio. Entonces, profe, en este caso no sería tan significativo ¿Cómo? porque se alterarían un poco las cantidades producidas, pero se sigue manteniendo la no producción en el mes 2, en Ah, no, claro, junio, claro, sí, o que sea, era el mes caro, siempre, más caro de bueno, lo... a ver, de todo modo, ¿cierto? En realidad la modificación que se hizo fue bastante poquito, o sea, 70 cuando tus capacidades de producción son cientos de horas, un cambio de producción de 70 no es como mucho, entonces obviamente la solución normalmente no entra a reconfigurarse tanto, ¿cierto? A veces puede serlo, o sea, si en realidad esto es como, no son reglas así muy fijas porque depende, ¿cierto?, de lo que los números dicen. Pero claro, o sea, Profe, obviamente, dado los costos que tenemos en la función objetivo, son tan altos los del mes 2 que es súper difícil en el fondo que vayan a ser competitivos en algún momento. Claro. pero el valor final de la función objetivo, ¿cuánto es lo que ¿Ya? varió entre una y otra? Ya, vamos a ver. ¿Cuánto creen ustedes? Antes de verlo, ¿cuánto puede haber variado? Ah, incluso se ve más conveniente la segunda porque no tengo para inventario. Hay meses que no guardé inventario, pero el inventario no vale ¿Cierto? nada tampoco. Pero aumentó el X, que es 11, el 1, 2, la variable 1, 3 y la variable 2, 3 en producción. Debería estar un poco mejor la segunda opción, ¿Sí? el costo. Vamos a ver. 39.810 es la nueva, 39.720 es la anterior. Empeoró un poco. Ah, sí, Sí. pero es marginal igual. Ya. Pero ¿por qué empeoró? Piensen ahí. En realidad piensen en el fondo que hicimos, porque nosotros le quitamos tiempo a una etapa. Que lo que hicimos en el fondo Vean, ¿Ya? fue a la que costaba menos las horas, le reducimos su claro, capacidad, entonces se tuvo que pasar esa margen de Pero, horas de producción a otro mes que costaba más que el anterior, que en este exacto. caso fue con un costo 11, que no es tan significativo, pero igual influye. Claro, sí, el tema es ese, o sea, tú partiste en realidad de una situación que ya era la más barata en el fondo, ¿cierto? Y le quitaste tiempo a precisamente el mes que más convenía cargar en el fondo con producción. Y lógicamente al hacer eso, pues ya tuvo que optar por la segunda mejor opción, pues, pero esa segunda mejor opción, si bien obviamente no es terrible, no está muy lejos, pero es peor que la original, pues ya ahí es donde se produce el incremento. Porque en este caso, claro, estás quitando, o sea, si estás quitando recursos a algo que sí se está ocupando, lógicamente que en el fondo estás empeorando la situación. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí, sí, porque se la entendió. empeoraste, claro, sí, profe. Porque Eh, en este Ahora, caso no es tan significativo, pero por ejemplo, claro, si el porque no primer le cambiamos producto mucho la costara hora. 10, Ujú. claro, porque si el producto primero costara 10, el segundo costara, no sé, 15,
y el tercero costaba 13, ahí sí se notaría un cambio aún mayor en la solución, Ujú. porque sería el producto siguiente más barato que sería más caro. Estaría en las mismas condiciones. Sí. Ahora, en el informe de rangos, acuérdense, por otro lado era 130, ¿cierto? Ahora Sí. esto, cambiémoslo y agreguémosle 150, a ver qué hace. Le va a aumentar. Solucionamos, close. Estoy, claro, en este caso estoy precisamente incrementando el recurso que para mí es clave, pues el recurso es el que si se me portaba bien, ¿cierto? Soy el que le estoy dando más capacidad. ¿Qué hace? ¿Dónde están los cambios? Aumenta considerablemente la variable 11, X11, la producción, y deja a los 2 meses, julio y agosto, sin producir, Claro, con lo cual aumenta el inventario. que era cierto un poco lo que podíamos esperar, pues, porque en el fondo ya estaba prefiriendo, ¿cierto?, el primer mes. Entonces, llegamos, ¿cierto?, a una situación tan extrema que en el fondo, por lo menos fíjense, en la operación 1 todo lo hace el primer mes. En la operación 2 no, ¿cierto? Ahí nosotros, bueno, de hecho eso no lo cambiamos, ¿cierto? Lo cambiamos solamente precisamente en la operación 1. Pero bueno, era más o menos lo que habíamos dicho que podía pasar. Pues si ya estaba prefiriendo la operación, digamos, el mes, ¿cierto? El mes de junio por sobre el resto, era muy esperable, ¿cierto? Que si yo le daba más capacidad aún, por supuesto, iba a seguir, ¿cierto? Desechando las otras opciones con mayor razón. Y obviamente llegó al extremo de literalmente ya no hacer nada tampoco el tercer mes. Ahora, acuérdense que aquí los cambios, ¿cierto? Van siendo individuales. Los rangos que recién vimos para esta solución nueva ya no son los mismos. De hecho, es interesante en esta solución y en este modelo ahora ir a ver los rangos. Fíjense, ¿qué nos dice? Perdón. ¿Qué nos dice de los rangos? Ahora, ¿cierto? Cuando incrementé 150, ese 800 pasó a ser 950. ¿Y el resto qué nos habla? Que se puede aumentar a infinito porque no se van a producir en el fondo. ¿Cierto? Porque ya, o sea, llegamos a una situación donde de hecho ya no hay forma, o sea, ya está fabricando todo, entonces por lo tanto aquí yo podría perfectamente seguir aumentando y ya no puedo fabricar más que todo, si ya tengo todo. Entonces obviamente en esa situación ya no hay mucho más que hacer. Y Profe, y en el primer mes también se va a infinito, ¿eso quiere decir que también lo podemos aumentar lo que queramos? acá, Sí. no por eso, yo estaba hablando de este. Como ya llegamos a una situación donde en realidad en la operación 1 tengo toda la capacidad que necesito para fabricar todo ahí y no depender en nada de los restos de los meses, por eso ahora me dice que es infinito, porque es cierto, ya fabrico todo ahí. Y si sigo incrementando la capacidad, ya me da lo mismo, porque en el fondo tengo toda la capacidad que necesito. De hecho, probablemente acá en la solución, fíjense, ¿qué pasa ahí? ¿En dónde, profe? Es la que tengo ahí destacada. ¿Cierto? Estamos hablando de cuánto sobra o falta de la operación 1 en Ah, el mes de junio. a pesar de que con el mes 1 cubre todos los meses siguientes, aún Sí, así te sobra eh, recursos, Ve- sí, porque disponibilidad, ¿o no? acuérdense, sí, pero acuérdense que fue lo que hicimos. O sea, en vez de usamos 130, ¿cuánto usamos? 150, 150, Y el 20, ¿qué es lo que es? lo que le sobra. lo que le sobra. Exactamente. Son Sí. ciertos exactamente lo que sobra, pues de lo que yo incrementé
no necesitaba en realidad, ¿cierto?, hacer el aumento de los 150, 130 yo ya iba a llegar a donde quería. Y obviamente por eso ahora me están sobrando 20. Y ahora como me sobran, por eso el informe de rango me dice que puedo incrementar infinitamente, porque si ya me está sobrando, si sigo incrementando, me va a seguir sobrando simplemente. No hace ni un Claro. efecto en ese sentido. Y ahora fíjense, bueno, ahí también en el mismo informe dice que el tiempo de la operación 1, los meses de julio y agosto, ¿cierto? También me sobra todo, 700, 550, que era precisamente los tiempos que estaban. Ahora aparece lógicamente también sobrando. ¿Sí? Claro. Ya quedó claro. Claro. Y vamos a ver en el informe de rango qué nos dice de la 2. ¿Qué nos dice de la 2? Que con respecto, por ejemplo, también, o sea, obviamente ahí la interesante es la operación 2 de en junio, ¿cierto? 240, 240. ¿Qué podría pasar, cierto, para los dos lados? Mm, que la pudiéramos aumentar 240 y cubriría los 3 meses. Fíjense, claro, si estamos viendo la solución, fíjense, esta es la etapa 2. ¿Qué está haciendo actualmente? Fabricar en junio y en agosto. Si yo incremento, ¿cierto?, la capacidad de la operación de junio, ¿qué probablemente va a ocurrir? Que no llegue hasta agosto. Que agosto no sea necesario fabricar. Exacto, ¿cierto? Lo más probable es que en ese caso la compensación esté ahí, que simplemente yo dejo de fabricar en agosto. Y para el otro lado, si redujera, ¿qué creen que podría pasar? Porque también había una reducción ahí, Sí, al de reducir puede que 240. se empiece a ocupar julio en fabricación. ¿Cierto? Vamos a ver, pues 240 me dice. Aquí tenemos como 1000 ventanas abiertas. Acá, ¿cierto? Primero, bueno, sumemos 250 para ver, ¿cierto?, el efecto que probablemente es el más fácil de adivinar. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Tendréis que solo fabricar en el primer mes. Sí. Claro. Y en realidad era esperable, ¿cierto? Porque en el fondo yo ya estaba tratando de preferir todo lo que podía, ¿cierto? Ese mes. Y por lo tanto aquí simplemente le di más capacidad todavía precisamente al mes que está un poco monopolizando el asunto, ¿cierto? Y al final, en esta situación, simplemente hago todo en junio. Los otros 2 meses no me sirven de nada. Ya. Ahora para el otro lado. Esto en realidad era como una solución media obvia que yo podía esperar. Pero vamos a quitar los 250, que obviamente implica que alguien tiene que hacerse cargo de eso. Pasaría en Vamos a ver. agosto. Edit. Select font. 18. Ya. ¿Cuándo fabrico y qué? O fabrica en julio y otra parte en agosto. Fabrican los 3 meses. Sí, ¿Cierto? porque fabricas, pero no alcanzas a generar inventario. Fabricaría solo la demanda para el mes de junio, julio y agosto. Entonces, después sí o sí tendría que fabricar para los otros meses. Alcanza a Aquí es hacer un mes cierto, nomás de inventario. ¿cierto? Aquí la solución cambió más, ¿cierto? En realidad aquí era un poco más impredecible lo que podía pasar. Y la solución en ese sentido es, entre comillas, un poco más extraña que la otra, porque la anterior era bastante esperable en el fondo lo que podía ocurrir. Pero aquí, ¿cierto? Ya, obviamente, estas son las cosas y las comparaciones que uno en realidad nunca sabe, el software en particular, cómo las va a hacer. Porque sí, el software está haciendo todas las comparaciones posibles de posibles destinos, orígenes, ve obviamente las comparaciones, o sea, todas las posibles comparaciones y con qué estoy compitiendo en cada momento. Entonces, en realidad eso es lo que yo no
manualmente, no hay forma de que lo puedas saber. Profe, nosotros al hacer todas estas combinaciones, ¿no afectaría a nuestro costo? Sí, o sea, obviamente en todos los casos los costos fueron cambiando. Siempre no fuimos a ver los valores que tenemos, pero en todos los casos los costos fueron cambiando. Ah, ya. Sí, o sea, en un momento que los coeficientes no los cambié, pero como cambiaba los valores de las variables, sí necesariamente ahí estaban haciendo cambios de costo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Aquí siempre todos los números están como súper relacionados, pues de alguna manera, ¿cierto? Eh, y bueno, eso es una cosa interesante de este modelamiento, ¿cierto? Siempre todas las variables y opciones se van comparando entre sí, pues. Siempre, digamos, analiza todos los posibles caminos en el fondo y les propone precisamente lo que es más competitivo. Y a veces, ¿cierto? Uno puede tratar de tener una idea hacia dónde podrían ser los cambios, pero también no siempre es obvio como en esta última situación. ¿Sí? Sí, profe, se ¿Ya? entiende. ¿Dudas? Entiendo. ¿Preguntas en general? Ninguna. De la tarea, algo que ahora les haya Sí. no recordado un poco la Sí, tarea. profe. Ahí ¿Qué cosa? sí. Ah, no, pero pregunta, digo yo. Sí, tengo una pregunta, pero necesito mostrarle el computador, Ah, el ya, link ya. para eso. Si es posible, después de la clase poder conectarnos. Sí, o no sé, o me puedes mandar al pantallazo si quieres y me haces la pregunta por correo, pues sí, como prefieras. Es para salir aquí. A ver, no creo que los demás. Ya, se la comparto al tiro. No creo que entiendan mucho. Es una duda corta, profe, no es larga. Ya, Sí, esta, la duda. Nosotros tenemos la restricción, y al tener la restricción del 30%, ¿por qué las variables se nos pueden ir a cero? a ver, muéstrame la restricción. Aquí está. ¿La alcanza a ver, profe? Sí. Esas. Ya. Tienes ahí un problema de que estás haciendo el 30% de todos los lotes en general. El tema es que tiene que ser de los lotes del estándar solamente. Es con respecto a los lotes de su estándar. Ah, Esa era la duda. Porque ahí no nos cuadraba. Entonces, si yo ahora lo ejecuto. ¿Dónde ahí abrió? sí. Sí se abrió, se ve. Ahí está. Ah, ahí nos Ya, cambió. sí, ya, profe. Esa era la duda. Ya, profe. Esa era la Sí, por pregunta. eso. Ya. Sí, de hecho, bueno, en el enunciado está, por eso en detalle, por eso hay que leer bien el enunciado para no, obviamente, poner Acá. números ahí de repente en el lugar que no corresponde. Es De igual. su propio. Por eso es que la lógica es esa, o sea, es de su propio producto, en su propio producto, tienes que asegurar, digamos, la producción. Ahí no hay nada que ver, obviamente, con respecto a los otros, pues. Claro. Ya, entonces, independiente de los otros. Ya, sí, Ujú, sí, era verdad porque tenían diferente maquinaria de producción. ujú. Ya. Ahora sí nos quedó claro y podemos pasar a la pregunta D. Porque esa era la Profe, duda este se que... le entrega a fin de mes, ¿cierto? No, o sea, la fecha estaba ahí en el enunciado, creo que era el 18. Ah, ya. Cercano a Ujú. fin. Sí, Sí. todavía estamos tiempo para seguir preguntándole, profe, Sí, por por la supuesto. pregunta D. Ah, no, la D. Esta era la D. Porque la Sí. C es otra. Sí, no era Ah, la no, D. es la C. Que es la C y esta es la D. Y esta es la E y la F. Y la G. Ah, ya. Entonces esta después tendríamos que ver en relación. Aquí tendríamos que incluir más maquinaria, profe, pero hacer lo mismo que estábamos haciendo ahora de cambiar los tiempos de producción. Exacto, o sea, en el fondo al introducir maquinaria lo que tú haces es tener más minutos disponibles de producción, pues esa es la forma de reflejar que tienes más máquinas. Ya, entonces esto cuando teníamos las variables, en el caso que teníamos aquí, nosotros, esta variable,
las restricciones más que nada. Digamos esa restricción. Por ejemplo, aquí este es de la primera maquinaria, el corte de tela. Yo aquí le coloco más minutos. De hecho, no estoy viendo lo que estás mostrando. Ah, ahí parece, ahí se actualizó. Eso. Claro, o sea, 2400 es Y ahí en le el agrego fondo lo que tú tienes con una máquina en un turno. Sí. Así Y ahí es. obviamente si va ese número cambiando es porque tienes más máquinas, porque tienes tiempo extra, etcétera, etcétera. Ya, ok. Ya, esa era la duda. Hasta ahí vamos a llegar mientras tanto. Vamos paso a paso. Ujú. Ya, profe, Gracias, profe. nos sacó de la Bueno. duda. Quedamos más claros. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Cualquier cosa le vamos a mandar algún correo. Ah, sí, perfecto. Sí, para la próxima le vamos a preguntar si lo podemos invitar a la conversación. Así que disculpe. Como lo vimos en línea, Ya, dijimos, no hay ¿qué problema. perdemos? No hay problema. Ya, Ya, ¿dudas? profe. No, ninguna. ¿No? Quedó bastante claro todo. Ok. Ya, les voy a, bueno, subir el archivo este que estuvimos trabajando ahora, porque pueden ir haciendo modificaciones. Y de ahí, lógicamente, eh, digamos, pueden hacer o sea, no grabé todas las versiones del problema, por supuesto, pero ahí ustedes mismos pueden ir haciendo cambios para, por lo menos, y también ir ustedes mismos experimentando, o sea, viendo los rangos, cómo reacciona y todo eso, porque también eso les va a dar en el fondo información sobre lo que pueden hacer, digamos, en el otro problema. Ya saben un poco los resultados, saben lo que debe pasar, entonces les podría dar quizás una facilidad, digamos, mayor para después trabajar en el otro caso. Sí. Así es. Igual nos ayuda bastante. Nos ayudó bastante el ejercicio. Ya. Bueno, si no hay dudas, nos veremos entonces la próxima semana. Ok, ¿Ninguna profe. duda? Ninguna hasta el momento. Ok, Por mi parte. No sé los demás. parece que no. Gonzalo. No, Gonzalo. yo no tampoco. Todo súper claro, profe. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces nos veríamos la próxima semana, ¿ok? Cualquier duda que tengan del trabajo pueden consultar primero por correo y ahí si no vamos viendo en la clase, ¿ok? Ya, Ya. profe. Muchas Bueno, gracias. Muchas listo. gracias, profe. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Que esté bien.